hemos querido de Chile viajar a Wuhan, que es la cuna de la pandemia a nivel global, que ahora recién estamos experimentando. Y por lo mismo, Cristian, tu testimonio es tan importante. ¿Qué está pasando en Wuhan? Y además también, ¿qué ocurre en el marco también de esos rebrotes de los que tanto se ha hablado? Cristian. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Mira, Amaro, en realidad la situación acá ha variado un poco. La última semana, desde el lunes, se reportaron 5 casos nuevos de contagio, un rebrote. Por lo tanto, China tomó otras medidas de contención inmediatamente. O sea, estuve escuchando atentamente lo que decían ustedes, lo que estaba diciendo el alcalde, lo que estaba diciendo los panelistas. Y en primer lugar, creo que la clave de China es precisamente cómo asume desde el 23 de enero esta pandemia. ¿Y cuál es la clave? A modo de introducción, lo que le puedo decir es que... ¿Perdón? ¿Y cuál es esa clave de la que tú hablas que hace la diferencia con Chile, por ejemplo? Hola, Tomka. Bueno, hola. Básicamente es tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Okay. Creo que, bueno, nosotros todos los que estuvimos en Wuhan y hemos manifestado lo que está pasando acá, hemos mandado información a Chile, hemos tratado de representar la idea de que ustedes tienen que quedarse en casa, tienen que seguir las instrucciones, usar las mascarillas, trabajar en conjunto. Bien decía anteriormente uno de los panelistas, creo que estaba el señor Lavín, y también lo dijo ahora el alcalde que está en el panel. Carter. Solidaridad. El alcalde Carter, exactamente. El concepto, solidaridad, el Estado solidario. Hay que entender que estamos viviendo una crisis que todos tenemos que tomar conciencia, todos tenemos que preocuparnos de estas circunstancias. En la misma lógica, lo que pasó acá en Wuhan, dándoles un poco el refresh de las noticias que están pasando acá, hubo 5 nuevos casos en la ciudad y en todo China cerca de 7 nuevos casos. Y lo que se hizo fue la contención. Estos casos fueron, el primer caso fue el fin de semana, un caballero de 89 años que también contagió a su señora en una comunidad de edificios en Dongchehu, que es Hankou, donde se originó el virus. Y lo que se hizo precisamente fue contener. Es decir, aislar a las personas, hacer inmediatamente los exámenes, tener un protocolo de reacción. Yo he tenido la oportunidad de conversar con ustedes un par de veces, más otras entrevistas. Siempre trato de transmitir la misma información y es la única información que vale, o sea, en este momento, que es contenerlo, ser solidario, estructurarse y trabajar en bloque. No podemos trabajar individualmente, no podemos omitir el hecho de que estamos en una pandemia y tratar de darle valores políticos a lo que realmente tenemos que preocuparnos, que es el problema social, el problema sanitario. Creo que ese es el norte y ese es el enfoque que se le tiene que dar en esta crisis. Sí. Mirna. Pregunta que es súper importante porque nosotros en Chile tenemos un régimen político claramente distinto, ¿no? Y vemos que la gente no cumple las cuarentenas, ni siquiera cumple el toque de queda. Considerando la realidad política que tenemos que hay en China, ¿no? Con un solo partido, etcétera. Yo quisiera preguntarte cómo se controla que la gente, cuando estaban estas cuarentenas totales y el confinamiento que fue en los primeros momentos, ¿no? De Wuhan, ¿cómo se controlaba que la gente cumpliera la cuarentena? Persiguiendo un fin común. Nosotros acá en China, bueno, yo llegué acá en 2014, pero anterior a eso hubo SARS. 2003, 2005, en ese proceso de periodo. Entonces China ya había adoptado medidas, ya había aprendido. Una de las cosas que fue clave fue transmitir la información. Hubo muchas críticas respecto a si es que China ocultó o no ocultó información, pero creo que dio cátedra en el cuanto de tratar de enseñar lo que estaba pasando, informar, y la reacción de China fue, y siempre lo he dicho, sacrificar la economía sobre el interés público, sobre el interés salud. Porque la lógica es súper clara, si es que nosotros nos preocupamos de la salud, cuanto antes podemos recuperar la economía. Y ese fue uno de los juegos claves que tomó China para poder recuperarse. Hoy en día estamos hablando de un rebrote de 6 casos, 17 casos en total. Pero ¿cómo se no hacía estamos para hablando controlarlo? de 100, de 500... Sí, pero ¿cómo se hacía para controlarlo? Para controlarlo solamente. Mira, la primera etapa fue decretar el cierre de la ciudad. Ahí algo comentamos respecto, hace un poco tiempo atrás hablaron sobre las contenciones y sobre las cuarentenas. Las cuarentenas son medidas que se tomaron
que quizás suenan severas, pero tienen un sentido súper lógico, que es separar a toda la población para poder identificar casos y evitar la trazabilidad, o sea, la continuidad de los contagios. Si hacemos una cuarentena parcelada, en donde al comienzo se parcela, por ejemplo, Ñuñoa, pero todo Santiago sigue funcionando, creo que carece de sentido hacer ese tipo de cuarentena. Hoy en día, hoy se decretó la cuarentena en todo Santiago. Yo no decía una cuarentena nacional, pero sí una cuarentena por ciudades. Cuando empezó el virus, cuando empezó la propagación en Chile, estas medidas se tenían que haber adoptado desde el 23 de enero, cuando pasaron los primeros casos acá en Wuhan, porque todo el mundo estuvo al tanto de estas circunstancias. Cristian, si me escuchas, haces Sí. un gran punto y te agradecemos además porque te conviertes en una referencia para nosotros, también a nivel internacional, para poder contrastar lo que allí se vive con justamente lo que vamos a poder preguntar a continuación. Quiero agradecerte justamente el testimonio